tu nombre y qué editorial representas? Hola, yo soy Teresa Espinaza y soy de Ediciones Sin Nombre. ¿Por qué Sin Nombre? Pues hay muchas teorías, se ha debatido mucho sobre quién le puso el nombre Sin Nombre. Una de las versiones es que haciendo una lluvia de ideas colocaron hace 25 años en un pizarrón y era Ediciones y pusieron Sin Nombre como en lo que encontraban un nombre. Y supuestamente Esther Seligson entra al cuarto y dice, ese es el nombre, y se queda. Esa es una de las teorías, aunque en realidad hay también un libro de Dulce María Loinaz que se llama Sin Nombre, hay una revista en Costa Rica, entonces hay como precedentes editoriales de la renuncia al nombre, ¿no? ¿Cuál es la línea editorial de esta editorial? Pues publicamos sobre todo ensayo, imaginación y poesía. Inició como una editorial de ensayo, pero nos llegaban muchos libros de poesía y hoy en día es el género que más hemos publicado. ¿Por qué se identifican como una editorial independiente? Pues eso como que responde a la creación como de estos grandes grupos editoriales y de comunicación. En realidad creo que somos independientes porque no somos ellos, ¿no? Más que porque nos definan. Yo creo que nosotros somos más una editorial pequeña y una editorial familiar, lo cual nos hace también muy particulares porque estamos hablando de que somos una microempresa, que nuestros lugares laborales son también donde vivimos. Básicamente somos 4 personas que se han publicado cerca de 500 títulos. Yo crecí ahí, yo no he estudiado edición, yo estoy como todavía aprendiendo, es una especie también de oficio familiar. Mis 2 papás son editores. Y pues nada, tiene sus particularidades, o sea, no somos una editorial independiente, aunque sí tenemos 25 años y 500 títulos, no tenemos un departamento de distribución, un departamento de marketing, o sea, no tenemos esas cualidades que otras editoriales independientes han logrado muy bien tener, como Sexto Piso, Almadía, ¿no? Que son como pues 2 referentes muy importantes. Sí, bueno, la estructura es completamente diferente y precisamente de la diversidad es lo que nace la posibilidad de que un autor encuentre el lugar adecuado para su publicación y que los editores encuentren a una diversidad de propuestas, ¿no? Sí, claro, de hecho, algo que se puede ver como en nuestro catálogo es que también son editoriales que se crean muy como de las relaciones y de las amistades y de los afectos, y además tiene que ver hasta de si tú ves los colofones de Edición Sin Nombre y te das cuenta como quiénes han sido los impresores, en qué años y todo, pues podemos rastrear claramente pues toda una generación que estaba ahí, una generación de escritores y de editores. Y eso también es muy emocionante porque al final el catálogo es algo que a los editores, a José María Espinaza y Ana María Jaramillo, pues los hace sentir muy orgullosos porque publican lo que a ellos les gusta, publican gente que admiran. Y bueno, por ejemplo, tuvimos siempre la suerte de que Tomás Segovia nos escogió a nosotros como sus editores, y bueno, eso siempre fue un privilegio y todavía tratamos de sacar libros de él, promocionarlo lo más que podemos. Y bueno, eso creo que siempre que sea tan familiar a mí me gusta, porque sabíamos que no era un negocio, pero o sea, como un buen negocio, pero de todas maneras es muy bonito porque son las pasiones propias como de los editores materializándose en los libros, ¿no? En lograr que salgan y que estén porque crees que debe existir, ¿no? Rematar libros, ¿no? Es decir, es todo un concepto que uno como editor debe de entender. Bueno, pues ¿qué pasa? Que un libro tiene una especie de vida útil, pareciera, aunque en realidad nunca pierde su valor, ni simbólico ni comercial, pero sí tiene como un momento en el que las librerías no lo quieren, el autor tiene 200 en su casa y tampoco los quiere, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que llegas a un punto en el que o lo rematas o en teoría harías lo que hacen las grandes editoriales, que es mandarlo al molino, porque te genera una serie de gastos tenerlo en bodegas. Y nosotros, por ejemplo, estamos en contra del molino, nos parece que es hasta antiecológico. Sí, si existen libros, deberían haber canales desde el Estado y desde otras instancias que uno pudiera hacer llegar esos libros a la gente, ¿no? A un precio muy barato, a lo mejor también al peso, pero que llegaran a las personas no como pulpa de nuevo, no como papel destrozado, sino como libros, como el objeto que son, ¿no? Para que se lean, para que vuelvan a ser libros, ¿no? Este remate pues surge, todos sabemos como que se movió la fecha del remate del auditorio, es una iniciativa de la ley
y me parece muy buena, o sea, me encanta que estemos aquí. Creo que las editoriales podemos rematar de otra manera si reconocemos, por ejemplo, el descuento que le damos a las distribuidoras y eliminamos ese intermediario como se ha apelado en otros productos, como por ejemplo con las artesanías, que hay que eliminar intermediarios, hay que llegar directamente al consumidor, podríamos dar precios mucho mejores y podríamos también quizás empezar a crecer un poco más cada editorial. Nosotros hacemos tirajes cortos, ahora hemos aprendido también y gracias a la impresión digital, entonces ya en realidad no tenemos tantos remates como antes, que se hacían tirajes hasta de 10,000 y para nosotros eso es una barbaridad, no tenemos la capacidad logística para distribuirlos y además publicamos cosas que son muy particulares y para un público muy específico. Entonces también es como reconocer la naturaleza del producto que estás vendiendo, ¿no? Aunque esta ley tiene distribuidores y libreros que al final de cuentas pueden resultar mediadores, pero de alguna u otra forma también permiten mover el producto desde otra perspectiva, ¿no? Sí, yo creo que justo lo que se va a lograr con la liga es tener como también más contacto con ellos y organizarnos, y algo que es muy necesario es que empecemos a profesionalizar también los procesos de edición, los procesos legales, tengamos contratos que nos protejan como editores, que protejan a los autores también. Entonces todo esto de la mano de editoriales que también son más grandes y tienen otras capacidades y otros niveles de producción, pues lo vamos a lograr. Yo creo que es un buen camino. Sobre lo del remate me acabo de acordar una historia que creo que es muy, muy simbólica. Un día con J.M. Servín nos decía que es que nuestros libros no son para remates, que lo que pasa es que nuestros libros son desahuciados, nuestros libros nadie los quiere, no los quiere ni el autor, y entonces ¿qué pasa? Que tu casa se va llenando de cajas y cajas y cajas y la gente no los quiere, no porque sean malos libros, porque no los conocen y porque se ha roto como esta cadena en la que el libro, tú comentabas, leí el libro de tal y me encantó y había como una secuencia. Ahora tenemos los booktubers que hablan de libros que están muy lejanos a lo que nosotros publicamos. Y no hemos creado, o sea, no hay un booktuber famosísimo, viral, de libros independientes, ¿no? Bueno, no sé tu programa. Podríamos empezar a pensar. Pero no sé, o sea, como sí hay muchas estrategias. Un día en la UAM justamente, pero en Iztapalapa nos decían que por qué no hacíamos videoclips de los libros, como pequeños cortometrajes de los libros, y nosotros pensábamos, ¿sabes? Que el costo de producir un cortometraje a nosotros no nos da. Me quedo pensando en ello. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Feira. Es un asunto muy, muy breve, pero realmente muy interesante todo lo que me acabas de decir y felicidades. Sobre todo me parece que es una editorial que tiene una enorme madurez, ¿no? Y que reflejas esa madurez, ¿no? Como que has logrado absorber todo eso. Pues muchas gracias. Gracias por la entrevista.